periódico estuvimos con Gustavo trabajando, después Gustavo decidió que él ya no continuaba en el proyecto y seguí yo solo y nada, hasta poder hacerlo. Incorporamos a Tres Media al proyecto y aquí se ha podido hacer. Entonces es una novela que me gustaba mucho, que me gustaba eso, el hecho de que todo el mundo mintiera, como habéis podido ver ahí, que todo el mundo engañara a estos guardias civiles en un sitio tan complicado como es La Gomera, que es un sitio muy hermoso y muy bonito, pero a su vez muy complicado. La gente no te cuenta tampoco las cosas como son, y un paisaje interesante con esa mezcla de nieblas y de montañas y de playas con tierra negra, en fin, y interesante la propuesta. Y pues nada, aquí estamos. El viernes pasado estrenamos la película y estamos ahora en esa fase de la promoción, y un placer estar en la academia presentando la película para responder cualquier cosa que quiera. Andrés, ¿conocías el libro antes de que te diera Gerardo? Sí, me lo había leído cuando Gustavo, la reunión que la tuve con Gustavo. Gerardo sabía que estaba en el proyecto desde lejos. Bueno, tampoco tan lejos, porque entre una productora y otra no hay mucha distancia. Yo me lo había leído ya, me lo había leído muy al poco de salir. Y cuando me preguntó, ¿crees que hay una película? Yo lo que me acordaba mucho era de las emociones que había sentido leyendo la novela, y entonces digo, si esas emociones se pueden trasladar o trasladarlas a una película, pues seguramente sí que hay una película. Me lo volví. Lo que pasa es que ya esta vez me lo leí otra vez la novela intentando buscar esa película, ¿no? Y imagino que una de las cosas que más te motivaban era ese entorno tan cerrado, ¿no? Esos lugares pequeños pero que son infiernos grandes, ¿no? Y que de alguna forma servía un poco de marco a esas emociones que comentas, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, un poco la oportunidad de escribir una historia. Hay una cosa que es muy atractiva de la novela, ¿no? Sobre todo en el momento que me la encargaron, para un guionista canario, que es escribir un thriller que sucede en Canarias, donde los personajes son canarios, donde aparte de los investigadores, de los principales, que tal como está la novela, son esa mezcla de peninsular y canario, es un poco la que se da en la propia Guardia Civil, que están allí, pero que realmente era el reto de poder contar un thriller que ocurre en Canarias con personajes canarios y que es coherente con lo que está pasando allí. Entonces, para mí eso era una oportunidad muy extraordinaria, ¿no? Y con muchas ganas de asumirla. Y creo que era de los retos más fuertes que tenía el proyecto, ¿no? Claro, porque Lorenzo, él un poco el miedo que le daba cuando él publicó la novela, y él lo reconoce así, es que la mirada turística sobre Canarias, y no quería que en la película ni en el guión estuviera un poco, y pues un poco mi reto como director canario original de allí era quitar esa mirada turística y dar un poco lo que digo yo, ¿no? Que para la gente en Canarias, los paisajes, ese paisaje tan poderoso de La Gomera y muchos de Tenerife que están aquí en la película, es lo cotidiano, ¿no? Levantarte y mirar el Teide, que es una de las grandes visiones de este país, y recomiendo a la gente. Para una persona que vive en Tenerife es casi una cosa cotidiana, y para un gomero asomarse al barranco también lo es, pero no deja de estar ahí ese paisaje maravilloso, ¿no? Imagino que uno de los grandes retos también era el tema del reparto, ¿no? En la primera película que hiciste eran Roberto Enríquez. Claro, han pasado muchos años. Ingrid Rubio. Nosotros hemos intentado equilibrar la edad con la edad que tendrían los personajes, respetando una cronología de cuándo habían nacido Bevilacqua y de cuándo había nacido Chamorro, ¿no? Esta, como es una de las primeras novelas, la edad del personaje de Bevilacqua estaba alrededor de la edad de King, un poco más, 2 o 3 años más. 2 años más, me parece. De lo que tiene King. Entonces hemos buscado actores que pudieran mantener esa idea de respetar esa edad. Y aparte es gracioso porque se ha generado una especie como de dialéctica con muchos lectores que, como han seguido la saga, Bevilacqua es un señor de 50 y pico años. O sea, realmente ha habido una evolución, y claro, nosotros hemos regresado al pasado, y si vuelven a releer la novela, Bevilacqua efectivamente es un hombre en los 30. Y además de una novela que tiene una cosa muy peculiar, porque la protagonista femenina no es Chamorro. Sino es el personaje que interpreta a Verónica Chegui, sino que es una de las, creo que la única ocasión, creo que he leído todas las novelas menos una de Lorenzo, de esos personajes en los cuales no están los dos codo con codo investigando lo que está pasando, ¿no? Como todos los coloquios aquí en la academia, este es abierto al público. Si tienen alguna pregunta, levanta la mano y con mucho gusto les pasaremos el micrófono. Aquí.
Sí, Andrés, quería... Se te oye perfecto. Bueno, yo te digo perfecto. Andrés, quería preguntarte sobre una escena que me... Sí. Sí, claro. Upa. Quería preguntarte sobre una escena que me ha llamado la atención, la del campo de fútbol, la de la cancha, sí. cuando Chamorro va a preguntar el ambiente que hay de esas chicas estudiantes que son casi como una especie de gueto, lo notas como si fuera una especie de gueto caribeño, como si fueran venezolanas o cubanas, y dice, perdona, como hablas en cuando no te he entendido, ¿es un topicazo o se da realmente en Canarias así cuando ellos hablan con un peninsular? Es un poco tópico, sí, tengo que reconocerlo. Era simplemente, me tenía que dar el gusto de hacer dos chistes para canarios. Ese es uno, y el otro es cuando, que no es un chiste, simplemente cuando Machaquito explica que iba al Chicharro a comprar droga, que para la gente, si no lo ha entendido, Chicharro es ir a Tenerife. Es una cosa como llaman la gente que no es del ESOP, la Chicharro. Él es un chicharrero para el resto de los canarios. Que para los que realmente quieran ser muy exactos, somos solamente la gente que hemos nacido en Santa Cruz de Tenerife. Los demás son, y aquí tenemos un amigo que es de allí, magos del norte y magos del sur. Campesinos del norte y campesinos del sur. No, efectivamente. Lo que sí es cierto es que el vestuario, la forma, sí que son como es. O sea, quizá el único tópico es que en Godo no se te entendía. De resto, las chicas, no la principal, pero las demás son chicas de La Gomera, chicas del Instituto de La Gomera, y van así. Totalmente. Pero bien visto. Hay dos entornos que se ven retratados en la película muy característicos. Uno es la Guardia Civil, el cuerpo, el otro es la sociedad de la isla de La Gomera. ¿Cómo os habéis relacionado con ellos a la hora de adaptar esta película? Empiezo, bueno, vamos a ver, con la Guardia Civil de una forma maravillosa. Yo creo que esta película, vamos a ver, cuando uno lee la novela de Lorenzo Silva y empieza a hacer la película, yo empecé a escribir el guión, y escribí el guión de la película que yo veía dentro de esa novela. No tenía mucha relación con la Guardia Civil más allá de lo que estaba leyendo, ¿no? Y aparte, y de lo que podía leer las noticias o lo que podía del imaginario creado por otras películas y otras novelas. Y de repente, en un momento dado, con gran criterio, pues Gerardo y Lorenzo, me acuerdo que me llamaste y me invitaron a ir a conocer a la gente, a los investigadores en los cuales está basado esta novela, o sea, los investigadores de la UCO. Y me di cuenta, fue como una especie de gran revelación, ¿no? Llegó la verdad a esta película, y era que efectivamente son gente profundamente, gente normal. No se puede ser profundamente normal, eres normal o no lo eres. Es gente normal, gente que efectivamente que en su trato cotidiano son gente normales y que son muy extraordinarios en el trabajo que hacen. Y a mí sobre todo me sentí muy aliviado, porque de la tradición esta siempre del cine y de la novela negra es el detective o el investigadora tarado, con problemas emocionales gravísimos, con grandes traumas. Y realmente en un momento descubrir que la gente que hace que se cumpla la ley en este país es gente normal, realmente me dio un gran alivio. Eso, no hay que buscar tarados en los manicomios para que la ley se respete, ¿no? Y en un momento dado entendí mucho de lo que había hecho en la saga de novelas Lorenzo Silva, y es efectivamente retratar a gente muy normal, muy dedicada, con una paciencia infinita, que usan la empatía para investigar, porque se han dado cuenta de que la empatía es la mejor forma de investigar, con una sonrisa y preguntar y seguir preguntando, que piensan mucho, que se equivocan mucho y que al final llegan a donde llegan, ¿no? Y es un poco lo que quería retratar yo también en la película, ¿no? En esta película, ustedes que la han visto, se dice que ella lo mató, porque lo dice Nava, pero realmente lo mató ella, no lo saben. Y al final tiene esta cosa que les pasa a ellos mucho, de que las investigaciones concluyen donde concluyen. Ellos ponen un ejemplo ahora con lo de Jeremy, que seguramente al señor no lo puedan acusar nunca de haberlo matado al niño. Lo podrán acusar de lo que puedan acusar, de lo que puedan demostrar. Una cosa es saber quién es el criminal y otra cosa es poder demostrar que esa persona mató a la persona que mató, ¿no? Y es parte de la frustración y del reto que esta gente asume todos los días. Sí, ahí hay que pensar que yo le insistí muchísimo a Andrés que conociera a la gente de la UCO y a los guardias civiles que hacen estas investigaciones, de donde saldrían los personajes de Bevilacqua y de Chamorro, porque con Lorenzo habíamos ido varias veces a conocerlo. A mí es un mundo que yo no conocía de nada y que me fascinó. O sea, entrar dentro de la UCO es un viaje fascinante, porque es entrar en la investigación de los mayores delitos que se están cometiendo, y Lorenzo dentro de la UCO y dentro de la Guardia Civil es una persona
a la que adoran y que él conoce a todos, o sea, conoce, entras en la UCO, podría haber 300 guardias de las distintas categorías y conoce a todos. Y todos guardia civil honorario. No, guardia civil honorario creo que no es. Pero, sí, guardia civil. Lorenzo Silva no lo sabía, pero de luego conoce a todos. Y después lo que nos sorprendió a todos es lo preparados que están, o sea que hay que intentar, si uno comete un delito, cometerlo en la ciudad para que no te busque la Guardia Civil y la UCO, porque tienen un grado de preparación. Son gente que tiene que, para entrar dentro de allí, tienen que ser unos fueras de serie de cabeza. Todos tienen que tener mucho nivel. Y he conocido a lo largo de estos años a muchísimos de ellos. El otro día, después de un pase aquí en la academia que hicimos, nos fuimos Andrés y yo de copas con seis guardias civiles de la UCO, un comandante, un capitán y un teniente. Y el coronel jefe de la UCO me ha dicho que si tengo algún problema que me lo arregla, o sea que si alguien tiene algún problema conmigo, que tenga cuidado porque le mando a la UCO a que le detengan. No quiero decirte que me ha parecido, es un mundo realmente fascinante la preparación, después la realidad tampoco es exactamente igual que la que lo cuenta Lorenzo, porque él tiene que transformarlo para darlo una realidad. Por ejemplo, trabajan en grupos, no trabajan dos, nunca van dos, van en grupos mucho más grandes. Me parece que dijeron nunca iban más de 8. De 8, nunca menos de 8. Y nunca y menos, entre 6 y 8 son los que van a investigar cada caso, que salen los lunes a trabajar y a investigar como nosotros vamos a la oficina. Salen por la mañana con sus coches y si tienen que ir a Galicia, pues se van 8 en el coche y están toda la semana trabajando allí y se vuelven el viernes porque no hay dinero para pagarles dietas de fin de semana. Una cosa también tan simpática pasa en este país, que se interrumpen las investigaciones el sábado porque no hay dinero para pagarle las dietas y los fines de semana. Pero tienen un gran nivel de preparación y eso queríamos que lo conociera primero Andrés y después que lo conocieran también los actores como parte de la preparación, un poco de actor-estudio a todos los niveles. Y lo cambió profundamente, o sea, realmente la película cambió profundamente en ese momento, en el momento que lo conocimos y en el momento que Kim y Aura fueron y conocieron a esta gente. Eso ya era innegociable, o sea, la cuestión era la normalidad, la empatía, normalidad, no hay una mala voz, no hay en eso, o sea, realmente en un momento, y nos decidimos por esa, nos decidimos porque creo que una de las virtudes de esta película, y es una virtud que a lo mejor no tiene nada que ver con lo cinematográfico, pero sí que creo con lo que nos atañe como sociedad, es la normalización de la Guardia Civil. O sea, empecemos ya a pensar de que la Guardia Civil está formado con gente como nosotros, igual de... Que no tiene nada que ver con la imagen que se tenía de la Guardia Civil. Sí. Todos son gente que lee, que ve mucho cine, que están preparados, y que hay gente buena y mala como en cualquier otro lugar. Sitios, ¿no? Y hay una parte de investigar a la propia, además esta historia que habla de corrupción dentro de la Guardia Civil, ellos nos han apoyado completamente en que la pudiéramos hacer, que podía ser en otros lugares seguro que no nos hubieran apoyado tanto como nos han apoyado ellos. Hubo un momento muy divertido que lo cuento porque de repente me llama el capitán de la ORIS, que es un poco la que hace las relaciones institucionales, y me dice: Andrés, es que hay 2 malos de la Guardia Civil. Dice, ¿y cuál es el problema? Dice, no, yo pensaba que había uno solo, que era ella, pero no me acordaba de que también era él. Y por suerte estaba la guardia, Ana, que es maravillosa, que es una de las voces que sale. Dice, en la novela había 2 también, capitán. Y dice, bueno, pues si Lorenzo Silva había puesto 2 malos, ya no hay ningún problema más. Y ahí se acabó el problema. ¿Cómo recibió la sociedad allí en La Gomera, en la isla, el libro? ¿Y cómo os pudo afectar a vosotros a la hora de poner en marcha el proyecto? No, porque nosotros lo que necesitábamos era la colaboración de la Guardia Civil. Una vez que nos lo dieran, nosotros no estábamos pidiendo nada. No se han rodado películas allí, con lo cual era un territorio virgen, nos han apoyado un montón y además no han protestado porque es un lugar que, por ejemplo, la carretera del inicio de la película, donde está la escena de la persecución al principio, el cortarla interrumpe la circulación de toda la isla. Y la cortamos varias horas y no nos dejaron y no hubo problemas, que sepamos, no ha habido los insultos habituales que hacen a los que rodamos películas, no más de esos, y es una sociedad más cerrada, no es muy fácil de entrar y de conocer, ¿no? Yo no te puedo hablar de un conocimiento de la sociedad gomera como algo que hayamos podido hacer, pero bueno, él es
No, desde allí, de Tenerife, que es la isla. Tiene una cualidad, yo creo que hay una cualidad que los explica muy bien, ¿no? Y podemos contar el cuento de Curbelo, que es el presidente del Cabildo de La Gomera. El presidente del Cabildo de La Gomera, muy famoso aquí. No el vicepresidente. No, el presidente, y no tiene nada que ver. Y Curbelo no hay ningún tipo de homenaje. Que es muy famoso porque efectivamente cuando se llevó a su hijo aquí a la Costa Fleming, a lo que se va a la Costa Fleming, lo pilló la Guardia Civil, dijo soy el presidente del Cabildo de La Gomera y pasó lo que pasó. Y este hombre en un momento dado tiene varios casos abiertos y en un momento dado se le dijo que efectivamente que lo echaron del PSOE, y básicamente los gomeros trabajan porque Curbelo ha hecho mucho por La Gomera y mucho por los gomeros, entonces básicamente no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Y ellos generan su sociedad y generan todo su movimiento a través de lo que ellos piensan que tienen que hacer. Y eso pasa mucho. Yo me acuerdo una vez en el Hierro, y explica mucho qué es esta cuestión, iban a poner una base de cohetes en el Hierro. Y ahí me explicó lo bien que le iba a venir al Hierro poner una base de cohetes, que era poner una base de cohetes escondida, no se iba a ver y todo lo demás, y era un motor económico de primera magnitud. Pero los 8.000 herreños decidieron que ellos no querían una base de cohetes, que nadie tenía que decirles que era el progreso ni que era nada. Y salieron los 8.000, se fueron a Tenerife a manifestarse y se acabó la base de cohetes. Y no es que fueran porque quieran generar una sociedad retrógrada, porque el Hierro, por ejemplo, es la única isla que podría en este momento, el único territorio en el mundo que podría ser autosuficiente energéticamente. Ellos podrían cortar el petróleo en ese momento y podrían alimentar de electricidad todo. Y han hecho sus propias presas, o sea, sus propias cuestiones. Y eso habla mucho. O sea, son gente que generan sociedades en estos lugares muy en sus propios términos. Y los gomeros en este caso fueron muy generosos porque, como dice él, un equipo irrumpe en una isla tan pequeña y monta un pollo muy grande. ¿Tenemos ahí una pregunta? Bueno, ante todo, enhorabuena porque para ser una primera película está muy bien hecha y es muy potente. Gracias. Y quería preguntarte una cosa del guión, una curiosidad. Cuando van a Tenerife, dicen que les dejan llevar a la niña a La Gomera. Sí. Y luego ya nos olvidamos de la niña y de su padre, de repente. Sí. Hombre, en principio nos focalizamos totalmente en Anglada y nos olvidamos de la niña y del padre. Sí, en principio por esa cosa de que como guionista soy muy malvado, y que después como director odiaba al guionista muchas veces. Había ocasiones que decía, este guionista, ¿quién es el psicópata que ha hecho esta película? En principio desde la lógica de que si hay una muerte y un asesinato ya no llevas a nadie, o sea, la prioridad se vuelve resolver ese asesinato. Y en un momento dado Pero hay otra gente resolviendo ese asesinato. Sí, en principio Vilacua es el que se va y Chamorro sigue resolviendo ese asesinato, ¿no? Pero en principio había una parte, yo lo corté porque no nos quedó muy bien la secuencia, donde efectivamente cuando ellos llegan al lugar del crimen están los dos personajes, que está el capitán de ella. En un momento el capitán le decía qué ha pasado aquí, va a venir el padre, le vamos a decir qué ha pasado aquí, y a partir de ahora, que no es real, tú pasas al mando de Nava. Por lo que me contaron, ni de coña, a un tío de la UCO no lo toca ni Dios. Básicamente, general de la UCO ya dirán los generales algo. Y en un principio nos daba la sensación de que efectivamente el caso queda parado, ¿no? Cuando muere un guardia civil todo queda parado hasta el momento ya, y el momento porque se ha vuelto peligroso entrar en la isla. Una cosa es llevar a la niña para que intente reconocer a alguien, que como dice Bevilacqua es un plan bastante descabellado, y otra cosa es que hayan matado a un guardia civil, de que haya un peligro real. Y entonces efectivamente ahí se acabó, ya la niña no va a ningún lado. Bueno, y descubren quién ha sido, quién ha matado, claro, con lo cual ya ese testimonio de la chica, claro, pero es que la chica es una amenaza. O sea, la llegada de la chica puede descubrir que la reconocería. Reconocería porque a lo mejor la vio en el vídeo. Claro, reconocería a Anglada. Si la chica cuando llega allí diría, anda, pero si esta es la que esta está en uno de los vídeos que tenía mi chico, este chico en el teléfono. En el móvil, ¿no? Que es una de las adaptaciones de la novela, efectivamente. Cuando él escribe en el 2002, la gente no tenía móviles o no tenía tantos móviles, ni se grababa. Entonces, claro, cuando lo pasas al 2016, pues de repente esa cosa es lo habitual, ¿no? ¿Tenemos aquí otra pregunta? Hola. Hola. Quería preguntarte, al ser tu primer largometraje, ¿cómo has afrontado toda la dirección? Si ha requerido muchos ensayos, ¿cómo has trabajado la dirección de actores? Bueno, vamos a ver, la dirección de actores, cuando tienes un casting del nivel que tienes los actores el tiempo que te dedican, o sea, los cogimos entre proyectos. Pero se hizo una cosa que yo creo que fue que me ha servido, o sea, me ha servido mucho, y ahora yo explico un poco mi experiencia. Nos sentamos varias semanas, 2 semanas, no con todos los actores, sino rotándolo, pero se trabajó mucho en mesa. O
sea, más que hacer muchos ensayos de la secuencia, se trabaja mucho en el diseño de los personajes. Por ponerte un ejemplo, a Verónica, cuando ya la conocí y me hizo preguntas, le hice una biografía de Anglada que no tiene nada que ver con la de Lorenzo Silva, de 19 páginas. Le dije, mira, aquí viene, y esto es lo que le ha pasado en su vida. Con Kim me hice preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, y fuimos diseñando un personaje a partir, sobre todo, de lo que queríamos en el guión y de esa búsqueda de la normalidad. Una vez que me pongo a rodar, y efectivamente me doy de bruces con la dificultad de rodar una primera película de este nivel, lo bueno es que los actores tenían muy claro lo que habíamos hablado, y entonces eso se va manteniendo durante toda la película, ¿no? Como primera película, yo digo, y aquí tengo un director de muchas películas, mi admiración a todos los directores. O sea, realmente, después yo era de los guionistas que se quejaban, los directores lo único que hacen es cagar mis guiones, o sea, no entienden nada. Y ahora la admiración absoluta al trabajo de la dirección. Es un trabajo profundamente, es muy complicado, es muy difícil, hay que tomar muchas decisiones, pero lo bueno que tiene, y para mí el rodaje fue duro, realmente fue un rodaje duro, y en un momento dado uno se enfrenta a demonios propios y ajenos, pero lo bueno es que he aprendido una lección que a mí me parece muy hermosa, y muy hermosa para la gente que se dedica al cine y que me gustaría transmitir, que es: las películas se escriben todo el tiempo. O sea, en un momento dado la película no está cerrada en el guión, no está cerrada ni siquiera cuando rueda. La película se cierra sobre todo, yo creo, mucho en el guión, mucho en el casting, que el casting marca mucho la película que estás haciendo, y después en el montaje y en el sonido, y cuando eliges la música y eliges dónde ponerla, y en cada sonido. O sea, en un momento, si tuviéramos más tiempo, un día lo haríamos en un fórum. Hay una secuencia, la secuencia más tramposa de la película, que es la secuencia donde van ellos dos, donde los dos malos hablan. Y no hablan, dice, oye, mira que nos van a pillar. No, hablan de que necesito esta lista y te vienes a follar a Vila. Hay un sonido de un teléfono que empecé a mover de un lado para otro, y significaba cosas distintas. En un momento dado, cuando ella le dice, ¿y a Vila te lo vas a follar? Y ella dice, es una orden, mi teniente. Y la cara de él, el primer plano de él tiene un primer plano, puse música. La primera vez hice una prueba con música, y de repente estaba muy recalcado, no me interesaba. Después puse que él, si os acordáis, y es difícil acordarse, la cámara está sobre él y él baja un momento la mirada. La está mirando ahí y de repente se baja los ojos. Puse, ¿qué? Sí, mira hacia el suelo. Si después le mira el culo a ella, pero primero mira hacia el suelo. Cuando ella se va, que me encanta, eso es una cosa de Roberto, y me encanta que le mire el culo a ella, porque habla mucho de lo que pasa en esta isla. Y entonces él baja la mirada y puse un sonido de un teléfono, había un teléfono que sonaba, y entonces él salía de esa especie como de sitio donde estaba. Y de repente digo, sí, está bien, me justifica la bajada, ¿por qué tengo que justificar la bajada? Y cogí el teléfono y lo empujé para atrás para que fuera cuando ella se levanta. Ella lo usa para levantarse. Y cuando él baja, te das cuenta de que a él le importa. O sea, no es una cuestión de celos, a él le importa a esta mujer. Por esa bajada, porque el tipo se siente humillado y baja la mirada. En ese duelo de mirada, él pierde. Y es una cosa muy sutil, pero eso lo hace el sonido. Eso solamente lo puedes escribir con el sonido, con el montaje y después con el movimiento del sonido. Y eso es una oportunidad maravillosa, maravillosa. O sea, poner la música y darte cuenta que la música enfoca. No solo da atmósfera o cuenta una emoción, sino también enfoca, ¿no? Ese tipo de cosas es una locura. Y entonces es lo bonito de dirigir. Acabas dirigiendo y después sigues dirigiendo la película durante años cada vez que la ves, ¿no? Gerardo, sobre todo ves los errores que has cometido. Es lo peor. Sí. ¿Tenemos ahí otra pregunta? Hola, ¿y cómo fue la relación entre Roberto Álamo, actor experimentadísimo en teatro, en cine también, pero parte del teatro, y Verónica Chagui, que es una casi recién llegada? Uy, casi una recién llegada. Perdón, no tiene la trayectoria de Roberto Álamo, vamos. A lo mejor no del premio, pero ¿hace cuántos años iba haciendo Verónica? Lleva desde la Juani. La Juani. Tiene 10 años. Pero no le llega a Roberto Álamo. Bueno, Roberto, lo que pasa es que Roberto tiene más experiencia teatral, básicamente porque él ha sido fundamentalmente, hasta que el cine español afortunadamente lo ha recogido y le está dando papeles, porque ahora no para de trabajar. Hasta un rato con vosotros, pues tenía que ir a un programa de televisión a hacerlo y no se ha podido quedar. Terminó de rodar una película el viernes y empieza dentro de 2 semanas 15 días otra. Entonces eso significa que ahora de repente a Roberto se le llama para muchas películas. Yo no creo que haya... Los actores son gente que trabaja sus personajes, que trabaja de distintas maneras, no todos los actores trabajan lo mismo,
Verónica tiene ya muchísima experiencia. Verónica está haciendo además ahora una serie en inglés en Inglaterra importante, que están emitiendo en algunos de los canales de pagos. No, y aparte estará rodando con Donald Sutherland, haciendo la historia de los Getty. Está rodando muchas cosas. Ella además tiene mucha creatividad, está trabajando vídeos y yo creo que tiene ganas o intención de dirigir, no sé si cortos o largos, ya se verá. No sé, los actores, tú a los actores los tienes que enfrentar con sus personajes y desde los que no tienen experiencia, los que tienen mucha experiencia, sacarla ahí. Pero la experiencia de Roberto es más en el teatro que en el cine, que no es lo mismo interpretar para el teatro y para el cine, ¿eh? Tiene muchas... O sea, es muy bueno que los actores tengan preparación teatral, pero no todos los actores además sirven para hacer cine, teatro y televisión. Algunos son mejores en un lugar o en otro y... Bueno, yo ahora estoy en una relación con Roberto muy fuerte, de trabajar mucho con él en muchos proyectos y me llevo muy bien con él. Con Verónica no había trabajado, es la primera vez que había trabajado con ella. Fue la decisión de Andrés y yo se la apoyé cuando él eligió a Verónica para el papel, ¿no? Sí, Verónica leyó el guión, le gustó, me hizo casting a mí, ¿te acuerdas también? De que momento quería conocerme. Sí, los actores también hacen casting de directores. Sí, casting de director, claramente. No, pero por ejemplo en este caso específico, ellos coincidieron una mañana y empezaron a improvisar sobre los papeles, sobre la relación que habían tenido. No hicieron ningún trabajo de eso, hizo la relación. Y fue un momento muy fuerte porque Roberto fue muy agresivo con ella. Se empezó a echarle en cara al personaje de Anglada que hubiera traído a Vila y que hubiera dicho lo de la droga. De repente se puso muy macarra y ella empezó a ver y entonces empezaron a generar relaciones emocionales con respecto a los personajes. Y para mí fue muy rico. A mí había cosas, de repente había como ensayos. Hay un momento para mí muy claro en esta película. Cuando se enrolla ella, cuando Kimi y Verónica tienen por fin la relación, la secuencia que viene luego, la que hablan. Esta secuencia yo la había escrito y como estaba un poco reflejada en la novela, era una secuencia con culpa. O sea, hay una culpa del sargento, del mando, que se acaba de relacionar con una oficial más joven y que está subordinada. Primero lo que me dijeron que la Guardia Civil, esto pasa y pasa, mientras el sexo sea consentido, no hay ningún problema. Que estamos en el siglo XXI y a estas alturas de la guerra, por favor. Y de repente cuando me di cuenta de que toda esta la culpa y cuando vi a Kim y a Vero haciendo esto y hacían unos chistes sexuales muy explícitos, ella quería afeitarle otra cosa y no se pueden imaginar qué puede ser. De repente me di cuenta de que eran dos adultos que estaban allí, dos personas maravillosas que tenían y era compartir un buen rato. O sea, no había culpa, no había ningún tipo de cosa y es lo que intentamos reflejar en la película. Y aparte hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es en esta película solamente hay un momento que se dice la verdad y es cuando le pregunta si es una mala persona y ella dice que sí. Es el único momento que se dice la verdad en esta película. Porque incluso hasta Vila, si se han dado cuenta, y perdonad, me encanta contar las cosas que a lo mejor no se han dado cuenta, hasta Vila termina diciendo dos mentiras. Vila termina mintiéndole al padre, no era una buena, ¿qué cojones? Con perdón, como que una buena guardia civil, la tipa se acostaba con el tato, me ha tenido dando vueltas y todas las cosas, le miente al padre para intentar quitarle el dolor, pero el dolor da igual, si está muerta da lo mismo, y después le miente al hijo. ¿Quién no se sabe de lo que va el libro de la selva a estas alturas? La cuestión es que quiere oír su voz. La Gomera convierte a Bevilacqua en un mentiroso también. ¿Qué tal fue la relación? No hay ningún Gomera aquí, ¿no? ¿Qué tal fue la relación con Lorenzo Silva durante la escritura del guión? ¿Hablaste con él? ¿Tuviste feedback o os dio libertad absoluta? Nos dio libertad absoluta. Este señor me metió una trampa. Como buen productor decide todo lo que tiene que hacer para la película. Se lo entregaste el guión a él sin decirme nada. Yo hubiera escrito, porque él sabía que si me hubiera dicho voy a entregarle el guión a Lorenzo Silva, yo hubiera escrito 27 versiones y lo hubiéramos hecho 2 meses más tarde. O sea, él cortó por lo sano, se lo mandó y me dice, Andrés, vente a comer que va a venir Lorenzo Silva a dar la opinión sobre el guión. Entonces fuimos para allá, Lorenzo Silva llegó prudentemente tarde, como siempre llega, fue una media hora muy tensa para mí, no sé si me notaba, me va a matar porque he cambiado completamente, sobre todo la segunda parte de la novela, y llegó y es un señor maravilloso, es un señor amable, es un señor con una cabeza prodigiosa, tan prodigiosa como es su verbo, como digo yo, con mucho talento y sobre todo lo que hizo fue comentarios de guión.
entendió lo que se había hecho, por qué se había hecho, y me dijo, del guión me funciona esto, no me funciona esto, y el guión es mejor por su input, que era un input casi de jefe de desarrollo, más que de escritor al que se le había adaptado. Él ha entendido muy rápidamente de que una adaptación no es intentar salvar todo lo que está en la novela, es imposible. Y él lo explica muy bien porque dice, la adaptación más irrespetuosa con el texto de las 3 películas que han adaptado, la hizo él mismo con La flaqueza bolchevique. Él se permitió las mayores licencias como guionista con la novela que le había escrito, y entiende perfectamente que son procesos distintos. ¿La ha visto después? Sí, varias veces, le ha tocado muchas veces, casi más que a mí. Y le gusta. Sí, por lo menos lo dice. Si no, él ha apoyado mucho el estreno, yendo a programas, radios. Está muy vinculado a la película, porque desde el principio yo quise vincularle, aparte de que tenemos una muy buena relación personal, le quise vincular haciendo eso, dándole los guiones, que opinara, que se sintiera que la película era parte de eso. Nunca he entendido esa relación de los autores de no interesarles el guión, y tampoco de no relacionarse con su propio proyecto, porque si no quieres que se haga la película, no vendas los derechos, y si vendes los derechos para que se haga, colabora en que sea lo mejor posible, y que los que estamos detrás en el proyecto nos transmitas que te gusta, pero además con mucho respeto. Al rodaje fue un día y después ha opinado en el montaje, en los distintos montajes ha ido opinando, como creo que debe ser la relación de todo el mundo. Yo no me meto ni para bien ni para mal. Yo creo que la película... Normalmente cuando hacen eso es para meterse después con la película. Pero sí es verdad que hacen eso, sí. No, y al final la película yo sí que creo que es respetuosa con el espíritu de la novela. O sea, en un momento dado no es el bevilacqua, él lo dice, no es el bevilacqua que yo he pensado, es un bevilacqua que le gusta, que es distinto. Él lo explicaba muy bien el otro día en una entrevista, encontró la metáfora, dice, yo soy el abuelo, no soy el padre. Está bien, sí. Dice, lo reconozco, que los genes son míos, pero es el hijo, en este caso, de Kim y Andrés. Es la creación. Y me relaciono con él como un abuelo. Me encanta mirarlo, me encanta disfrutarlo, ver las cosas que tiene que ver, pero no es el hijo de mi hijo. Eso lo explicó muy bien, digo, qué brillante. Gerardo, has adaptado ya 2 novelas de Chamorro y Bevilacqua, te has leído todos los libros, o menos uno. ¿Hay alguno más que te gustaría adaptar, que te haría especial ilusión, que te supone un reto especialmente...? Sí, ahí tengo uno que tengo hasta un guión terminado, todavía una primera o segunda versión, y hay otro que me gustaría hacer, hay 2 que me gustaría hacer, pero ya veremos. Nunca voy a contar algo hasta que no sé qué lo voy a hacer. O sea, están ahí. A mí me parece que sería interesante poder hacer más películas de esos personajes, ¿no? Pero bueno, ya veremos. ¿Nos puedes contar algo de los proyectos que tienes ahora mismo en marcha como productor? Y tú, Andrés, también ahora terminaste... Mucho tiene que ver con este señor, que lo que cuente él es lo que va a misa. Bueno, nosotros estamos ahora rodando El Reino, que es una película con Rodrigo Sorogoyen, que es el director de Que Dios nos perdone, que empezamos el lunes la semana 5ª de rodaje, y estamos en montaje, terminando... ¿Con Antonio de la Torre? Sí, es con Antonio de la Torre, y es una película sobre un político corrupto. Es una película que va a ser muy polémica y va a tener mucha tela. Los que vieron Que Dios nos perdone, pues tiene ese estilo de Que Dios nos perdone, porque es el estilo de Rodrigo, y nada, estamos muy ilusionados con el proyecto. Pues estamos terminando el montaje de una película con un director uruguayo que vive en España, que se llama Álvaro Bresne. Estamos haciendo una historia de los 12 años que estuvo en la cárcel el presidente de Uruguay, José Mujica, con 2 personas. Nos centramos de los tupamaros que estuvieron en la cárcel, hay 3 que hemos elegido, que son Vicente Huidobro, que era el ministro de Defensa con él, que murió hace poco, y el que nos trajo el proyecto, que es un escritor y poeta uruguayo que se llama Mauricio Rosenkopf, y cuenta los 12 años que vivieron detenidos por los militares y los fueron trasladando de cárceles. Una película que estamos muy contentísimos de cómo está quedando, que esperemos vaya a tener mucha repercusión, sobre todo internacional, ¿no? Y después estamos haciendo la película más grande de nuestra vida, que es La muerte de Don Quijote de Terry Gilliam, que estamos ahí
Ya montaje, ¿no? Sí, yo he visto 3. Bueno, ahora vamos a Londres la semana que viene a ver un montaje de él. Y estamos en ese proceso de que todavía le quedan largos meses de postproducción, porque tiene algo así como 1200 planos con efectos digitales. Venga. Y nada, estamos ahí con esos proyectos. ¿Y Andrés? Algo que si no lo ha contado él no puedo contarlo, tenemos una cosa en común. Estamos con un proyecto en común, es una serie de televisión y que está Lorenzo también involucrada, pero todavía no tiene... Es un bebé. Está en la fase de escritura. Yo te hablo de proyectos o que se han rodado, que se están rodando, que ya son realidad. Los proyectos de futuro no me gusta mucho hablarlos porque... No vaya a ser que los bebés, ¿no? son bebitos. Ya, y la de Terry Gilliam, porque hemos terminado el rodaje, está montando. Si no lo hubiera contado, que ha estado 20 años para hacerla con 8 productores distintos. Bueno, pues felicidades por esta película y bueno, pues esperamos ese 2018 que se anuncia con proyectos enormes, con Bregner, con Terry Gilliam, con Sorogoyen y con grandes películas que prometen dar mucha... Ojalá sea así, y que saquemos el proyecto con Andrés. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y gracias a ustedes.